Buenas, ¿cómo andan? En el último encuentro de constelaciones familiares hice mención de evitar usar la palabra perdón. Después agregué la palabra sanar, también la palabra soltar, de no usar esas palabras, y agregaría un par más, que son la palabra espejar y la palabra tóxicos. Voy a ir una por una explicando un poco lo que dinamizan al ser usadas estas palabras. Pero antes de ir una a una, voy a ir de lo general a lo particular, o sea, desde algo más amplio que las muestra, y después voy a lo más pequeño. Muchos usamos palabras porque nos empoderan, nos sacan la responsabilidad, de algún modo nos desresponsabilizan, ponen lo malo afuera y nosotros, los receptores de dicha maldad, un lugar de víctimas, digamos, de inocentes. Víctimas que juzgamos cuántos daños nos hacen y cuánto deben pagar por el daño recibido. Hecha la salvedad, en términos generales amplios, ¿no? Hay como adultos cristal, adultos que están en el niño, estos que usamos estas palabras y estamos en el lugar siempre de recibir y no dar nada, en lugar de recibir daños y emitir, y de dar penas, castigos hacia afuera. En lugar de esto, es lo que uno debe soportar mientras otros nos hacen cargo de las culpas. Comencemos con las palabras. La palabra perdón, la han consultado, ¿por qué no debería usar esta palabra? ¿Y por qué ni siquiera sobre uno mismo? Yo creo que es un poco ser poco responsable, porque tú me perdonas, es dejar al otro la posibilidad de sí, no, te perdono, no. El problema como que pasa a ser del otro, ¿no? A pesar de que el error es mío. Y si digo al revés, si digo, no sé, debería perdonarte, o estoy tratando de perdonar a alguien, es alguien que ya no es igual a mí. Cuando siempre somos iguales o no lo somos. Decía, si alguien no es igual a mí, cuando somos iguales, el error siempre es del otro, entonces, sea cual fuese o como me conviene a mí, convierte al otro en deuda. Entonces mi yo herido pondrá el precio a pagar por el dolor o el error cometido. La idea de justicia pone la balanza del lado de quien juzga y culpa al otro de su error. Pierdo así mi lugar, y al perder mi lugar me paro por sobre todo el sistema de esa persona y también por sobre todo mi propio sistema. Como una especie de que me pongo como si fuera Dios y por arriba de Dios. Y desde allí vengo a juzgar a los vivos y a los muertos. Un niño herido exigiendo venganza, desde su inocencia. Creo que ni somos niños ni existe la inocencia. ¿Qué hacer entonces? El qué hacer, lo cotidiano, sería tomar conciencia, mantener nuestro lugar y nuestro centro, y a sentir, decirle sí desde el corazón y agradecer lo que puedo observar desde allí, y qué es lo que veo desde allí y qué siento ahora,
Y ese ahora me dice que no es el perdón lo que necesita mi alma, sino algo más amplio. Entonces algo más amplio sería, no sé, usar lo siento en vez de me perdonás, o puedo usar me disculpás en vez de me perdonás, o puedo decir discúlpate. ¿O lo sientes? Pregunto, ¿no? Y así hay una instancia diferente y se abren otras posibilidades, ¿no? Nadie queda atado a nadie de esta manera por pactos, deudas. Ante una disculpa el otro acepta, digo, ¿me disculpas? Puedo aceptarlo o no. Y ante un lo siento el otro puede también admitirlo o no. Esto es de ida y vuelta, al revés es lo mismo. Es la posibilidad que nos libera de quedar atados a la energía del error y la repetición, sea cual fuese la resolución de las respuestas. No importa. Lo importante es que ya no van a ser lineales como la culpa expiación, o culpable inocente, o juez sentencia, o vos menos que yo, o yo menos que tú, ¿no? O sea, la desigualdad. Ahora, la palabra sanar tiene analogada otra palabra, ¿no? Que la sanar tiene analogada una herida, una enfermedad, curar algo enfermo. Lo heredado es un don, la vida es un regalo, eso ya lo sabemos. Si debemos sanarla, esa vida, es porque no es perfecta tal como es. Entonces nuevamente juzgamos. Lo que recibimos, sea un ADN, los ancestros, etc., tiene una manzana podrida en el cajón. Hay que sanarla, la manzana esa. La sacamos, la arrojamos lejos y así sanamos y salvamos toda la buena fruta, lo que consideramos bueno. Esa es un poco la idea muy científica que se tiene de la vida, muy religiosa también, ¿no? Del bien y el mal, la cizaña, el trigo. Y no hay que hacer nada con eso. Va a pasar el tiempo y seguiremos constelando y las mismas cuestiones y seguramente terminemos repitiendo las mismas causas. Gente que vuelve siempre con los mismos temas, cuyos efectos deseamos erradicar de nuestras vidas en vez de sanar. Terminamos repitiendo. Entonces, sanar nos sirve. Venimos a liberarnos de aquello, de repetir aquello que nos estructura. Y liberarnos no es erradicar, no sanar, no es sanar, ni es soltar, ni palabras soltar, sanar, perdonar. Todas esas suponen una carga. Y no cargamos nada, el cambio es a sentir y agradecer nuestra oportunidad, son oportunidades. Porque para sanar está primero el orden. Y el orden es acepto mi lugar y las consecuencias de pertenecer, ¿no? De haber venido aquí de esta manera biológica. Y acepto también la jerarquía. Si soy el más pequeño no puedo ni debo juzgar a mis mayores. Porque ellos me dieron la vida. Y a los menores, a mis hijos o nietos, tampoco. Porque ellos no tienen conciencia adulta como nosotros. Tienen solamente una buena conciencia que es la incapacitante del niño, la que estamos tratando de no tener como adultos nosotros. Tampoco podemos soltar, o sea, tomo este vaso y lo suelto. No podemos soltar aquello que no hemos tomado. Aceptando con amor y sintiendo cómo es la aprehensión, aprender, es tomar como propio lo que nos pertenece. Que es todo nos pertenece y nada es excluido. Y sanar no será soltar, sino liberarme de seguir tomando de forma repetida aquello que aprendí, que no está en la vida, sino que ya les pasó a otros. Y esos otros están en mí y me fueron mostrados a través de una constelación
cómo se fueron repitiendo las cosas. Entonces no las repito y terminan conformándome y dándome fuerza en esta nueva actitud. Yo soy el que los libero de repetir, porque no los juzgo y los tomo con un amor y hago algo diferente, algo bueno, algo correcto, digamos, para mí aquí y ahora, que no me dañe y que no dañe a los otros y que cuide y que esté al servicio de los otros, que al fin y al cabo los otros son iguales a mí, con sus errores y con sus aciertos. Por último, la palabra espejo, que muchos usan en el ambiente, es una muletilla y de las más peligrosas, digamos. Se escucha, deja de espejar, estás haciendo espejo en mí, vos estás haciendo espejo allá. Y terminamos con, este es tu problema, no el mío. La palabra espejo invierte no solo la imagen. Un espejo frente a nosotros da vuelta a los órdenes. Los padres y las madres están al revés. Los culpables los pone afuera y los inocentes adentro. En un espejo hay un proyector y una pantalla como en el cine. En la vida no hay películas ni hologramas. Eso sucede cuando pasa por nuestra mente, que es el proyector, sus vivencias y sus programaciones. Entonces ahí proyectamos y pasan estas cosas. Ahí la vida es la interpretación de la mente y el lugar de todos los espejos. El espejo lo usa quien no sabe de sí mismo y menos de los demás. Y la palabra espejo también. Dice el mito de Narciso que él se asomó a un estanque que tenía agua para verse la imagen lo atrajo, se cayó y se ahogó, se perdió en las aguas. Tratemos de desmitificar, sacarle al mito los espejos y en vez de ahogarnos al caer al agua, que sea un reencuentro, un lugar para florecer. ¿No es acaso lo que hace un narciso en el agua? Ya no se refleja, crece y se desarrolla en ella. Tampoco el agua es mi enemiga, el espejo tampoco es mi enemigo. A eso me refiero. Y ya hablando del mito de Narciso, se hablan de los narcisistas, de las personas narcisistas, de los tóxicos. En las constelaciones se tiene más cuidado y se habla de la gente difícil. Un poquito más allá decimos nuestros maestros. En la sociedad nos enseña a encerrarlos, a marcarlos como la causa de todos los males o figuras ideales, irremediables psicópatas que no tienen otro propósito que ir perpetrando y por sus actos ser excluidos o estar a cargo de instituciones o centros de poder. Y cuando vemos a esta gente difícil, ya dejan de ser tóxicos. Si los vemos, ellos tienen un destino muy, muy difícil. No son víctimas, están haciendo el trabajo difícil. Ese que nadie más haría. Para que otros puedan ir tomando decisiones correctas y aprendiendo. Aprendiendo a nuevamente agradecer, a sentir, para luego poderlos liberar. Liberar de lo que nos enseñaron. Y es muy difícil de entender y ni que hablar de conocer su lugar o comprender su destino. Un destino dentro del destino colectivo. Hay más palabras, pero son las mismas palabras, ellas mismas las que nos limitan o crean realidades.
palabras crean dualidades y a la dualidad se le dice sí o no. Pero en el espacio cuántico, el del ser, a veces un sí y un no son a la vez, otra vez es un no y un sí, y a la vez es nada, o todo a la vez, sí, no, no, sí, sí, no y nada. En ese estado varios nos vamos decretando despiertos y otros preferimos que estamos en continuo proceso en vez de usar la palabra despiertos. Palabras.